Muy bien, mis hermanos, tenemos por aquí un videito donde ustedes nos etiquetaron, o ustedes me etiquetaron en este video, donde se nos va a mostrar algo sobre el tema de la danza profética. Ahora, como les estaba comentando, hay muchas iglesias, muchas congregaciones que andan abrazando este tema de la danza profética, administradora, de guerra, ¿no? De sanación, ¿no? De intercesión. Esa era la palabra que estaba buscando. Danza intercesora, profética y de guerra. Ahí está, ahí está. Eso era lo que estaba buscando. Lamentablemente muchas congregaciones han abrazado esta práctica que en realidad, no sé ustedes, pero al menos yo no lo encuentro en la escritura. Así que vamos a ver rápidamente qué se nos muestra aquí. 4 pasos revelados. Ojo, señores, 4 pasos revelados. Ay, ay, ay. Tenemos aquí revelación de lo alto. Muy bien. Muy bien. Listo. Nos restringió TikTok. No hay problema. 4 pasos revelados en danza profética. Así que empezamos fuerte, señores. Resuena desde el firmamento, rugir del león que al infierno venció. Ahí está, ese es el movimiento de las aguas, ¿no? Su trono está eternamente, ¿quién lo detendrá? León de Judá, grande en batalla, reinas para siempre, Dios fuerte. Recuerden que estamos viendo pasos revelados, es decir, cuando hablamos de la revelación, mis hermanos, estamos hablando de la inspiración. Al menos yo en la escritura veo que la palabra, la escritura es inspirada, es teunustos, ¿no? Es exhalada por Dios. Entonces aquí tenemos pasos revelados, exhalados, teunustos de parte de Dios. La verdad, no sé de dónde sacan esta manera de creer, pero bueno. Dios fuerte cuando Él se levanta, nadie le hace frente. Dios fuerte, Dios fuerte. Papá, la nube de gloria, la nube de gloria. Muy bien, a ver, señores, vamos comentando aquí rápidamente este video, ¿ok? A ver, si aquí tenemos supuestamente pasos revelados, ¿ok? Si aquí tenemos pasos theunustos, ¿no? Exhalados de parte de Dios, significa entonces que nosotros también tenemos que abrazar esto, ¿no? Como algo venido directamente de Dios. ¿O no? A ver, si alguien me dice que esto es revelado por parte de Dios, ¿no? Esto es teunusto, exhalado de parte de Dios. Entonces, esto lo tendríamos que tomar nosotros también, ¿sí o no? Entonces, todos nosotros también vamos a hacer estos pasos en nuestras congregaciones, en nuestra iglesia, porque aquí se nos está mostrando algo revelado, ¿no? Algo exhalado, teunustos de parte de Dios. Pero obviamente, mis hermanos, esto no tiene ningún sentido a la luz de las escrituras, ¿no? Vayan dejando por ahí sus comentarios, mis hermanos, y full tap, ¿ok? Muy bien, entonces, es más, por aquí yo me topé un comentario que es de la misma cuenta de la cual estamos viendo el video, y por aquí Roxana pregunta, ¿no? ¿Y cuál es la danza profética? Le pregunta, ¿no? Aquí la dueña del perfil comenta, ¿no? Es el movimiento, ojo lo que va a decir, es el movimiento que el Espíritu Santo te revela. Nuevamente, tenemos revelación aquí de lo alto. Te revela para interpretar con tu expresión corporal. Papá, ese es otro nivel, porque al menos en las escrituras eso no se muestra por ninguna parte, ¿no? Es el movimiento que el Espíritu Santo te revela para interpretar con tu expresión corporal. Por ahí José pregunta lo siguiente, ¿no? Cariño, ¿no? Obviamente lo dice porque al parecer José sabe que esto no se muestra en las escrituras, ¿no? Eder, tírate un paso, dice. que me han visto cara de guachiturro. Cariño, ¿y dónde puedo ver eso en la Biblia? Sea como don o como fruto, por si acaso me preguntan, ¿no? Bueno, señores, esa es la pregunta que todos nos hacemos aquí, ¿no?
todos los que estamos conectados en este momento nos hacemos exactamente esa pregunta. ¿Dónde vemos esto en la Biblia? ¿Dónde vemos que el Espíritu Santo revela algo para que lo interpretemos con nuestra expresión corporal, ¿no? Con nuestro movimiento corporal? ¿Dónde vemos eso, no? En ninguna parte, exactamente, ¿no? David danzaba. Miren, aún las personas que toman el ejemplo de David danzando, ¿no? Que por cierto, David no está danzando dentro de una congregación, ¿no? David está danzando camino a la ciudad por haber recuperado el arca del pacto. Pero aún si tomaran ese ejemplo, donde dice que esa danza que hace David fue inspirada por Dios. ¿Dónde dice? Dirá en alguna parte que David danzaba porque estaba interpretando la revelación del Espíritu Santo. Cosas sin sentido, señores, cosas sin sentido, ¿ok? Ahora, pero el tema no solamente se queda en el hecho de que estas personas hablan de una danza profética, ¿no? De revelación por parte del Espíritu Santo para que tú le interpretes con tu expresión corporal, ¿no? Sino que estas personas obviamente tratan de justificar este tipo de prácticas con la Escritura. Y es más, irónicamente, algunas personas que creen esto nos van a llamar a el estudio de la palabra. ¿No me creen? Vamos a escuchar. Muchos danzarines se escudan al decir que necesitan aprenderse un patrón o una coreografía para aprender a danzarle a Dios, para poder danzarle a Dios. Te pregunto, ¿para qué te fue dado el Espíritu Santo? A ver, ¿el Espíritu Santo me fue dado para danzar? Esa es la pregunta. ¿El Espíritu Santo me fue dado para danzar? ¿Cómo hacen aquellas personas que no pueden danzar, ¿no? Por alguna limitación física? Entonces, aquí ya se está presentando un argumento sin sentido alguno, ¿no? Porque si el argumento es, Dios me dio el Espíritu Santo para que yo pueda danzar y no limitarme simplemente a una coreografía, entonces las personas que tienen una incapacidad física y que no pueden hacer ciertos movimientos corporales, ¿no tienen el Espíritu Santo? ¿Ven? Entonces, tenemos un gran problema con estas personas. ¿No te fue dado el Espíritu Santo para que te guíe a toda verdad? Papá. A ver, aquí ya nos está citando un versículo, ¿no? ¿No se te fue dado el Espíritu Santo para que te guíe a toda verdad? A ver, la pregunta es, ¿acaso cuando Jesús dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, Jesús está hablando acerca de la danza? Miren, por aquí tenemos el pasaje. ¿Ya? Juan capítulo 16, versículo 13 al 15 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad. Eso es lo que está citando aquí la dama, ¿no? Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, ¿ok? Entonces el Espíritu Santo va a guiar a la verdad por medio de lo que habla, y esto no lo habla por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahí está, el Espíritu Santo te está guiando a la verdad, te está mostrando las cosas que han de venir, Él me glorificará, dice Jesús, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Tiene esto algo que ver con la danza? Es más, miren señores, leamos el mismo versículo en la traducción al lenguaje actual, ¿ok? Dice la palabra, cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará, para que siempre vivan en la verdad. Entonces, ¿estará hablando de vivir danzando? No, pues, está hablando de vivir conforme a la palabra que el Espíritu Santo no da de su propia cuenta, sino que oye, ¿no? A otro, ¿no? Por eso continúa diciendo, él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre y les enseñará todo lo que está por suceder. Aquí los está guiando a la verdad, ¿no? Diciéndoles lo que oye del Padre y les dice lo que va a suceder. Versículo 14. Y añade, también les hará saber acerca de mí, dice Jesús, y así me honrarán, ¿no? Entonces, cuando hablamos en este contexto, cuando estamos hablando de que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, o nos guía a la verdad, no está hablando de la danza, señora. No tiene nada que ver la danza aquí. Ni la revelación no interpretada por la expresión corporal. No, aquí el versículo nos está hablando con respecto al hecho de que Dios nos
enseñará lo que va a suceder en el futuro, que ya por cierto está en la Escritura, y además nos da conocimiento de quién es Jesús, de quién es la persona del Hijo de Dios. Eso es lo que el Espíritu Santo hace cuando nos guía a la verdad. Esto tiene algo que ver con la danza, con así, ¿no? Andar haciendo movimientos, ¿no? Que el mar, la ola, con la nube de gloria. No tiene nada que ver, señora. No tiene nada que ver. Pero obviamente nos vamos a topar personas que tuercen las escrituras para justificar sus prácticas que no tienen ningún sustento escritural. Para eso te fue dado. El Espíritu Santo desea, anhela manifestarse para guiarte a la verdad. No, señora. La guía del Espíritu Santo nos da el conocimiento de la palabra de Dios y nos muestra quién es la persona de Jesucristo. Esa es la guía a la verdad. No tiene nada que ver con la danza. Pero, ¿cuánto estás invirtiendo para conocer su verdad, para estar a solas con él? Es más fácil aprenderse un patrón y una coreografía, ¿verdad? Y ojo, este video es para llevarte a la reflexión. Tú puedes iniciar aprendiéndote coreografías y patrones, pero no te quedes allí, porque esa memorización de una estructura no te va a llevar a experimentar la libertad en el Espíritu. Dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Papá, otro versículo fuera de su contexto, ¿no? Donde está el Espíritu de Dios, ahí bailemos todos, dice. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Bueno, ¿será que ese pasaje nos está hablando acerca de la danza? Albert King dice, Eder danza Miranda. Ay, ay, ay. Mañana me pongo de nombre el danzor. Eder, no la critique, solo danza. Ay, ay, ay. Señores, a ver, de verdad, es que me sorprende, ¿no? Vámonos rápidamente a lo que nos dice aquí la palabra del Señor en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, que es justamente donde se nos muestra este versículo, ¿no? Donde se nos dice que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, ¿no? Bueno, para comenzar tenemos que entender el contexto. En el contexto justamente se está hablando, por ejemplo, se nos dice que nosotros somos ministros de un nuevo pacto, ¿no? Ministros competentes de un nuevo pacto, ¿no? Y luego obviamente se va a hacer una comparación entre lo que es el ministerio de muerte, ¿no? El ministerio de condenación que se habla con respecto a la ley y se va a comparar justamente con el ministerio del Espíritu, ¿no? Para darnos a entender justamente que nosotros, mis hermanos amados, ya no estamos sometidos a la ley, que es algo que iba a perecer, que tenía una gloria que iba a perecer, sino que ahora nosotros pertenecemos a un ministerio de mucho más gloria, que es el ministerio del Espíritu, con respecto al pacto de gracia. Eso es lo que nos está hablando el contexto, ¿ok? Entonces nosotros seguimos bajando por aquí y llegamos al versículo 14. Y se nos dice lo siguiente: pero el entendimiento de ellos se embotó, hablando de aquellos que quieren vivir todavía bajo la ley, no los judíos. Pero el entendimiento de ellos se embotó para que hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, ¿ven?, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Es decir, aunque se les explique que ya no estamos sometidos a la ley, sino que ahora pertenecemos a un ministerio mucho mejor y de más gloria, ellos no lo entienden porque hay un velo. No pierdan de vista ese punto, ¿ok? Hay un velo que no les permite ver. Versículo 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Libertad de qué? Según el contexto, ¿de qué se trata esta libertad? Se trata de la libertad para que tú puedas moverte, ¿no? Expresarte como tú quieras, ¿no? Para que puedas recibir revelación de lo alto, ¿no? Y interpretarlo por medio de tus expresiones corporales. ¿De eso se tratará la libertad según el contexto? Libertad para remolinear. Yo danzo en el río. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No, pues señores, el contexto es claro. No trata
de un contexto de danza. No tiene nada que ver con la danza, señores. En el contexto se nos estaba hablando de la libertad de la ley. Nosotros hemos sido librados de la ley. Nosotros hemos sido librados de eso para ahora pertenecer a un ministerio mucho más excelente y de mayor gloria. Por eso continúa diciendo el versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, está haciendo un contraste aquí. Ellos están con un velo, no pueden ver, pero nosotros estamos a cara descubierta, como en un espejo, vemos la gloria de Dios, ¿no? Miramos a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor y somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. De eso se trata la libertad. ¿Notan? Entonces, donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. ¿Pero libertad para qué? Para que nosotros podamos ser transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo como por el Espíritu del Señor. De eso trata el contexto. No tiene nada que ver con la danza, señora. No, pero aquí la doña obviamente está torciendo la escritura para encajarla a lo que ella quiere sustentar, ¿no? Es más, señores, nosotros si tomamos solamente ese fragmento, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y nosotros queremos extrapolarlo a cualquier cosa, encaja. Encaja. A ver, entonces, si ya somos salvos, un ejemplo extremista. Si ya somos salvos, entonces, pues, vamos a vivir como quisiéramos, pues. Vamos a vivir como queremos, porque total, hay libertad. Hay libertad, entonces podemos hacer lo que nos da la gana, ¿ven? Entonces podríamos nosotros encajar ese versículo en lo que nosotros quisiéramos, si es que lo aislamos de su contexto. ¿Me dejo entender? Y ese es el problema de muchas personas, como la señorita aquí en pantalla, que no entiende el contexto del pasaje y quiere encajarlo con la danza. Esa estructura no te permite recibir revelación nueva cada vez que tú vayas a ministrar. Uy, ay, ay. Uy, ay, ay. Seguimos con las revelaciones. Seguimos con las revelaciones cada vez que nosotros vamos a ministrar. Revelación del Espíritu Santo, de lo que tú tienes que hacer, de lo que tú tienes que proclamar, de lo que tienes que compartir, del mensaje que tienes que dar, no solamente a través de tu movimiento, tus vestuarios, de tu instrumento. Ah, entonces hay un mensaje también que podemos dar no solamente por medio de nuestro movimiento, sino también por el vestuario, ¿no? Papá, de verdad, esta es revelación, esta sí es revelación de lo alto. Sale por tu boca. Es el Espíritu Santo el que te puede enseñar. Te entiendo porque yo comencé con un equipo de danza a punta de patrones y coreografías. Pero luego, el mismo papá me dijo, te voy a enseñar ahora con... ¿Cómo que el mismo papá? ¿Cómo que el padre te habló? ¿En serio? ¿El padre le habló a esta señora? ¿Pero no dice la escritura que al padre nadie lo ha oído? ¿Cómo que el papá te habló? No, ahí hay algo raro. Mi Espíritu Santo, a cómo lo vas a hacer en libertad. Y salí de ese patrón. Mi invitación es que tú salgas del patrón. Atrévete a aprender a danzar guiado por el Espíritu Santo. No es imposible. Lo único que tienes es que decidirlo y empezar a invertir tiempo en él para conocer su verdad. Todas las herramientas que tú uses para ayudarte son válidas, pero la revelación tiene que venir directamente de él hacia ti. La revelación. Señores, vamos a dejar una cosa clara y es algo que nosotros hemos dicho aquí hasta el cansancio. Hasta el cansancio lo hemos dicho. No hay más revelación. No hay más revelación fuera de la Escritura. No la hay. No la hay. Si hay más revelación fuera de la Escritura, eso implica que esa revelación es theonustos, es exhalada por Dios. Por ende, como es exhalada por Dios, entonces algo infalible. Es más, justamente nosotros sostenemos la sola Escritura en contra de los católicos romanos porque entendemos realmente qué significa ser inspirada. ¿Qué significa la revelación? Es revelación, es inspiración, porque es theonustos, es exhalada por Dios. Y cuando algo es exhalado por Dios, como lo que nosotros tenemos en la Escritura, eso es infalible. Es infalible.
Entonces, si la doña aquí me está diciendo que ella recibe revelación de lo alto, entonces está recibiendo seunustos de parte de Dios, y lo que está haciendo entonces vendría a ser infalible porque es exhalado por Dios. Pero, ¿quién le enseña estas implicaciones a la doña? De verdad, ese es el problema de no estudiar de manera correcta las escrituras, ¿ok? Pero eso no es lo único, mis hermanos. Aquí tenemos otro videito rápidamente de ella. Estoy buscando danzarines apasionados por estudiar las escrituras. Danzarines apasionados de estudiar las escrituras, señora, pero si usted está estudiando las escrituras de una manera incorrecta, está sacando muchos pasajes de su propio contexto. Que no sean perezosos. Danzarines que saben y tienen la seguridad de que nacieron para cumplir con un propósito a través de su danza. Danzarines que están dispuestos a invertir. Por aquí Yetzel dice danzarines, o sea, hombres. Bueno, cuando dice danzarines está incluyendo a varones y a mujeres, ¿no? Papá. Señor, mira, te voy a decir algo, si tú te encuentras por ahí a un danzarín, a un varón, ¿no? A un danzor, métele un bibliazo en la cabeza ya y le lees lo que dice Pablo, comportados varonilmente. Invertir lo que sea por descubrir la razón por la cual están danzando con tanto fervor. Danzarines que estén disponibles para que el Espíritu Santo obre a través de ellos y cumplan con el ministerio de la reconciliación. Papá, aquí tenemos otro versículo fuera de su contexto. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Es decir, a ver, entonces, cada vez que estas personas danzan, el Señor por medio de la danza, ¿no?, obra en ese ministerio de reconciliación, ¿no? Señora, ¿qué está diciendo, por el amor de Dios? ¿Qué cosa está diciendo? Miren, si alguien quiere danzar en su iglesia, esa es su bronca, ¿ya? Esa es su bronca. Si alguien quiere tener un ministerio de danza, que eso no existe en la Escritura, en su iglesia, esa es su bronca, ¿ok? Pero no me trate de justificar esa supuesta danza de esta manera, porque la verdad van a quedar como lamentablemente está sucediendo aquí, van a quedar como personas que desconocen completamente la Escritura. ¿Ok? El ministerio de reconciliación. ¿De qué se trata el ministerio de reconciliación, señores? ¿Se tratará de la danza? ¿Será que cuando usted danza, entonces está reconciliando a la gente con Dios? Dios mío, de verdad. Estamos por aquí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 18 en adelante. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió, consigo mismo por Cristo, ¿no? Y nos dio el ministerio de reconciliación. Aquí se está hablando ya del ministerio de reconciliación. Pero ¿de qué se trata el ministerio de reconciliación, señores? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Pregunto, ¿cuál es la palabra de la reconciliación? A ver, ustedes me dicen, escríbanlo por ahí en los comentarios. ¿Cuál es la palabra de reconciliación? ¿A qué está llamando las Escrituras la palabra de reconciliación? ¿Le estará llamando a la danza? No, pues señores, cuando está hablando de la palabra de reconciliación, está hablando del Evangelio. Del Evangelio. Cuando usted sale a predicar el Evangelio, cuando usted le predica el Evangelio a su vecino, a su primo, a su amigo, a su conocido, usted le está dando la palabra de reconciliación. ¿Qué tiene que ver esto con la danza, señora? ¿Qué tiene que ver esto con la danza, por el amor de Dios? No, la gente es reconciliada con Dios cuando se le expone el mensaje del Evangelio. Versículo 20. Así que, por eso, y ese así que, esas expresiones así que, es la conclusión de lo que te está diciendo anteriormente. Dice, así que, bueno, como les he dicho esto, les he hablado de la palabra de reconciliación, ahora les voy a decir lo siguiente, que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no, y aquí viene el mensaje de reconciliación. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahí está. Ese es el mensaje de reconciliación. Esa es la palabra de reconciliación. Que el justo
Fue tratado como injusto para que nosotros hoy tuviéramos paz para con Dios. Ese es el mensaje de reconciliación. ¿Qué tiene que ver esto con la danza, señora? ¿Tiene algo que ver con la danza? No tiene nada que ver. Por eso en el versículo 6 incluso continúa. En tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Entonces, la señora va a poder sustentar esto si es que ella declara que ella puede salvar a alguien por medio de la danza. Que claramente no lo va a poder hacer. ¿Qué tiene que ver la danza aquí, señores? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Entonces, la señora viene a hablarnos del Ministerio de Reconciliación con la danza. Para que el Espíritu Santo obre a través de ellos y cumplan con el ministerio de la reconciliación. El Señor va a cumplir el ministerio de reconciliación cuando ellos prediquen la palabra, no cuando dancen. Danzarines que amen a Dios por sobre todas las cosas, pero sobre todo que estén dispuestos a aprender a ser obedientes. Si tú eres uno de ellos, tengo un programa de estudio en danza profética que te va a ayudar a conocer, entender, aceptar y vivir conforme a tu propósito en la... Dios mío, de verdad. Dios mío, ¿no? Bueno, aquí la dama imparte clases, ¿no? Para conocer, entender, aceptar y vivir, ¿no? Conforme a tu propósito en la danza. No, señores, no. Dios tiene un propósito para nosotros en Cristo, no en la danza. ¿Se me entendió, no? Dios tiene un propósito para nosotros en Cristo, no en la danza. Y ese propósito en Cristo tiene que ver con ir y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el propósito. No tiene nada que ver con la danza. Pero lamentablemente hay muchas iglesias, hay muchas congregaciones que andan abrazando este tipo de cosas que aparentemente tienen sustento bíblico cuando no tienen nada, señores. No tiene nada. Así que creo que debemos orar mucho por esta gente para que pueda dejar de creer su mentira y pueda realmente conocer el Evangelio.